a ver. Pero me interesa sobre todo que podamos entender por qué la norma APA es tan importante, por qué hoy el SENAPI nos hace la restricción de recibir trabajos que estén enmarcados en norma APA. El SENAPI es el registro intelectual y propiedad de autores. Bueno, SENAPI significa Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, pero ¿qué nos exige? Nos exige que los trabajos presentados y que vayan a ser registrados de la autoría del investigador estén enmarcados en la normativa APA, la cual va evolucionando. Les decía, estamos en el APA 7. Sin embargo, por un tema de estructura, nos vamos a mantener en el APA 6 todavía por el momento. Y ustedes van a ver por qué. ¿Ya? Eh, entonces empezaremos a entender lo que es la normativa APA y qué otro tipo de normativas estructurales, académicas, científicas existen. Existe también las normas ISO. Existen también la normativa Vancouver. La Vancouver es muy antigua, es la que por eso muchas veces quienes han plagiado los documentos con normativa Vancouver, en la parte de abajo se genera un pie de página que te lleva automáticamente al origen del documento. Entonces, y eso no se puede anular, porque tiene un registro ya, eh, ya como, eh, diríamos, como un registro del documento original, un registro indeleble, podríamos decir. Entonces, las normas APA es la Asociación Americana de Psicólogos. Entonces, ustedes dirán, esta normativa está enmarcada para el ámbito social, y no es así. Se ha estandarizado a nivel mundial, incluso muchos ingenieros que usaban ISO hoy están recurriendo a la normativa APA, debido a la apariencia, debido a la versatilidad y debido a que todos los programas antiplagio que se van generando, la mayoría trabaja sobre la normativa APA para poder determinar qué porcentaje de plagio existen en los marcos teóricos y qué porcentaje de consulta está bien referenciado. Por lo tanto, se ha hecho mucho más interesante utilizar esta normativa APA. Entonces, ¿qué eso es un conjunto? ¿Qué son las normas APA? Es un conjunto de normas y directrices propuestas por la Asociación Americana de Psicología. Por eso se llama APA. Para que el material que se va a presentar, sobre todo, esté estandarizado, sobre todo, ¿no? Y tenga una presentación clara y consistente. Al hablar de estandarizar, estamos hablando de darle uniformidad a los encabezados, a las referencias citadas, a la puntuación y a las abreviaturas para que a nivel mundial se pueda entender lo que el investigador pretende comunicar. ¿Bien? Entonces, es que en cuanto al formato de los trabajos de investigación, estos deben estar en Times New Roman en 12 puntos, o también se aceptan trabajos en Arial. No hay problema de eso, ¿no? Ya se ha ampliado a Arial también. Esto porque existen ciertos idiomas que distorsionan el Times New Roman en trabajos. Sin embargo, el Arial tiene la particularidad de tener un lineamiento claro, descriptivo de letras. Por lo tanto, se acepta también el Arial. El interlineado para trabajos escritos es 1,5 y para trabajos de grado 2. Después del punto aparte no se deja doble espacio. Los márgenes de la página superior e inferior derecha son 2,5 centímetros y 3 centímetros del lado izquierdo. Eso ustedes ya manejan. El texto justificado puede estar alineado a la izquierda si estamos hablando del APA 7, que se permite, pero fíjense cómo se ve, ¿no? Entonces, no, estéticamente, les decía, para un trabajo de grado, me parecería un poco desordenado. Entonces, preferible utilizar el justificado
normal que nosotros utilizamos para trabajos de investigación durante la universidad, el justificado que les da orden a cada uno de los extremos, ¿no? Y con el margen se nota un trabajo bastante ejecutivo y estéticamente eh, bien centrado, ¿no? Ahora, en cuanto a las viñetas, es lo que corrigía a muchos de sus compañeros, ¿no? Las viñetas que usan en estrellas, las viñetas que usan en triángulos y demás. Las viñetas solo se van a aceptar puntos para listados, ¿ya? Y las referencias muchas veces han citado a varios autores, las referencias no llevan viñetas. Hay una forma con comas y puntos y comas de citar cuando se tienen que hacer varias citas a la vez o varios autores, no con viñetas. Las extensiones de los títulos en general llevan un máximo de 30 palabras, ¿ya? Y muchos de ustedes que han ido utilizando gráficos y les he corregido, no se usa gráfico, ¿no es cierto? No se usa diagramas. Es porque en el APA 6 solo se habla de tabla y de figura. En esta tabla y figura, la cual va a estar descrita de la siguiente manera. En la parte superior va a ir el número y el nombre de la tabla, número que debe estar automatizado e incrustado en el índice de contenidos y debe estar este en cursivo. Solamente van a describir, para una tabla de descripción, solamente se ubican las líneas horizontales para una tabla de descripción. Y en la parte inferior tendrían que describir a qué hace referencia esta tabla, ¿no? Y si ustedes no tienen si ustedes no tienen mucho que describir, por lo tanto, aquí podrían decir si la tabla original ha sido, por ejemplo, realizada en base al análisis que ya ha realizado el Instituto Nacional de Estadísticas, aquí deberían explicitar esto. En cuanto a las figuras, el número de la figura va en la parte inferior, se escribe también en cursiva y de la misma manera se explica tanto la fuente, la que has consultado base de la figura y la razón por la que hemos consultado esta figura eh, en cuanto al aporte que va a tener al trabajo. Es decir, se describe, como la figura describe las relaciones existentes entre entre los diferentes tiempos de evolución del marketing o las relaciones existentes al interior de una empresa de descripción transversal. O sea, un tema de apoyo para que se entienda las figuras que están utilizando en su diagramación. Ahora, esto que hemos criticado o corregido harto a sus compañeros es que, como dice acá, la numeración de las páginas, siempre la numeración se hace en la parte superior derecha, ¿ya? Eh, los números obviamente van a comenzar en la página del título que está indexado y automatizado a su tabla de contenidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los apéndices que vamos a llamar, que puedan ser dedicatorias, que puedan ser agradecimientos, etcétera, no van a estar incluidos en su índice de contenidos como parte de la automatización del índice. Por lo tanto, la numeración de las páginas comenzarán en el título o la portada del documento inicial, ¿no? Del tema como tal. Bien. En cuanto a las abreviaturas, que es uno de las transversales, diríamos, de la APA para que se pueda entender a nivel internacional. Aquí tenemos las más conocidas, sin embargo,
hay una lista mucho más extensa, pero para un trabajo de grado de índole científico son los más comunes. Yo les voy a pasar un listado de abreviaturas que deberían tomar en cuenta para irse acostumbrando a manejar estos términos a nivel internacional. Hasta aquí veremos, ¿hay alguna pregunta o alguna duda para que no corramos ni avancemos mucho? Todavía no estamos viendo referenciaciones, simplemente estamos viendo formato general, formato en el cual se apoya el formato de la Universidad de Quito. Lick, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? ¿Me escucha bien, perdón? Hola, Sí, hola. ¿cuál es su nombre? Andy Moncada, Lick. Andy, adelante. Mi pregunta es la siguiente, Lick. Con el formato APA no hay, solo hay tablas y figuras. En el caso bueno, en mi caso tengo encuestas, ¿no? Que me arrojan gráficos como de tortas y demás. ¿Eso cómo podría incluir en mi trabajo, Lick? Esas son figuras, pues. Las pongo como figuras, ¿no? Entonces. Claro. Pues pensé que eran gráficos. Ok, Lick. Muchas gracias. No, Sí, pues que, mil no, a disculpas. lo que de pronto no me he hecho entender es, en el formato APA 7 ya no hay la palabra gráfico como tal. Ahora todo es figura. Ok, Ya Lick, lo muchas que gracias. antes ustedes conocían como gráficos, si vale el término, ahora se llaman figuras. ¿Ya? Lo que antes ustedes conocían como, mm, mm, bueno, sí, había eh, tabla, desglose, ¿qué era el otro? Se me ha ido el término. Ahora solamente se utilizan las palabras tablas y figuras. ¿Está bien? Perfecto, Lick, muchas Para gracias. describir todos los elementos adicionales diagramales de nuestro trabajo de investigación. Licenciada, Licenciada, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Adelante. Una Buenas noches. consulta. Usted nos dijo que nos tenemos que ¿Cuál basar es en tu la nombre? No leo. perdón, Génesis Gómez. Ah, ya, Génesis, dime. Perdón. Bueno, licenciada, yo le comprendí hasta el momento que tenemos que basarnos en la versión 6, ¿verdad? Pero Sí, vi que en lo que nos está mostrando, en los márgenes, el margen izquierdo es de 4, entonces ya no nos vamos a mantener en el 2.52, 54 en los márgenes, licenciada. no, el margen es el que les estoy dictando, porque para el después, al momento de imprimir, el margen es el que está en nuestro protocolo, que es el que les he compartido a ustedes, ¿no es cierto? Esas son las variaciones que justamente estamos haciendo conmigo por un tema de estética. Pero, si alguien se ha basado en el formato 4, o sea, no es que no está mal, pero va a ver que se le va a extender el documento y estéticamente no se ve bien, ¿ya? Pero ustedes obviamente tienen el respaldo de decir, espérenme un segundito, por favor. Perdón, chicos. Entonces, entonces ustedes van a tomar como referencia y se pueden apegar al formato 6, ¿ya? Y en algún caso, si alguien ha hecho en formato 7, no está mal, porque yo no puedo ir contra la norma de avance. Ya eso me dice, he hecho en formato 7, no puedo descartar ese trabajo porque así está evolucionando el formato APA. Sin embargo, yo quiero que ustedes, dentro del respeto que hay de esta normativa, vean cuál es más estético para la presentación de su trabajo. ¿Ya? Estético en términos de espacio, estético en términos del manejo de figuras que va a haber en sus trabajos, estético en términos de la letra que puedan utilizar ustedes, estético en términos de la justificación, es decir, no, a mí me parece que se ve espectacular justificando a la izquierda.
Entonces no puedo decir que está mal porque el formato 7 así lo dice, ¿me entiende? Entonces no voy a corregir márgenes mientras estén entre el 3,5 y 4. ¿Está bien, Génesis? Está bien, licenciada, muchísimas gracias. Licenciada, disculpe, buenas noches. Sí, le escucho. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marian Cámara. Marian, adelante. Mi pregunta es sobre el interlineado. Disculpe, en la página 3, si no me equivoco de lo que está mostrando, habla del interlineado, que dice que para los trabajos escritos corrientes se utiliza de 1.5, pero para los trabajos de grado es de 2.0. Nosotros usamos entonces el de 2.0, ¿verdad? Sí, el de 2.0. Perfecto. Muchas gracias, esa era mi duda. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Ahora aquí sí voy a hacer un paréntesis, muchachos, eh, para decir, la sangría y la paginación se utiliza en la primera línea de cada párrafo y en la primera línea de cada nota de pie de página, excepto en el primer párrafo del resumen. Fíjense, siempre me han preguntado si es con sangría o sin sangría. Eh, es otra cosa que voy a librarla porque hay una diferencia entre el 7 y el 6. El 7 sin sangría, porque se justifica a la izquierda. Y este es con sangría. Yo prefiero que lo hagan con sangría. ¿Ya? Vuelvo a repetir, les estoy enseñando el lineamiento general. ¿Qué es hasta aquí lo que debería estar prohibido? Digámoslo. Prohibido debería estar tener encabezados de página, es decir, el logo de la universidad arriba, el nombre del trabajo, ¿no es cierto? Esos encabezados que van en cada hoja, eso no se contempla, eso fuera. ¿Qué está prohibido? Está prohibido que sigamos indicando a nuestras figuras como gráfico. Eso está prohibido. Vamos a manejar tablas y figuras. Está prohibido que las páginas o la paginación que ustedes utilicen estén con números más grandes, yo qué sé, números con sombra. Se lo hace de manera única en la parte derecha superior, en la esquina derecha de la parte superior, el número con el mismo formato que se está utilizando para desarrollar el trabajo. Poner otro formato, poner otro tipo de números, otro tipo de formato para el número, o ponerlo el número más grande y al lado izquierdo, eso tampoco, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esas cosas estamos estandarizando. Eso está prohibido. Prohibido está tener pies de páginas para las referencias, excepto cuando estamos consultando webgrafía. Pero para referenciar a un autor o para desarrollar una idea de un autor, no vamos a poner los pies de página. Eso se hacía antes en el formato Vancouver. Entonces es otra cosa que no debería ir. Ahora, en cuanto a márgenes, como les digo, no puedo tener una única estructura porque entre el 6 y el 7, chicos, hay, por un tema de estética que les decía, hay quienes van a preferir hacerlo desde el 6. Ya cuando se empasta, por ejemplo, nuestros trabajos no los vamos a presentar empastados. Ya cuando se empasta, sirve mucho el margen 4, ¿ya? Porque le da bastante holgura al trabajo para poderlo leer y demás. Pero para presentar anillados, por ejemplo, se hace más extenso el margen 4 y el anillado no ocupa mucho espacio, entonces pueden usar el convencional, ¿ya? Hasta ahí. Lo demás no quiere decir que tienen que hacer como dibujo libre, pero sí respetando la normativa, vean de qué manera se ve más estético el trabajo. Ahora, vamos a entrar a las referencias enseguida, pero vamos a trabajar las referencias con el formato de la universidad, ¿ya? Entonces, ustedes ya han revisado el manual y nos vamos a ir ahí.
Ya, todos ustedes tienen, han recibido este manual, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir a las referenciaciones. ¿Qué son las referenciaciones? ¿O a qué se refiere referenciar? Quiere decir respetar la propiedad intelectual y derechos de autor del investigador. Eso es referenciar y hacer prevalecer los derechos de autoría. Ya, ya les había mencionado un principio, pero simplemente por ponernos a tono, díganme cuál es la instancia en Bolivia que encargada del registro de propiedad intelectual. CENAPI. CENAPI. El CENAPI, ¿no? CENAPI. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando terminan, los que van a terminar la segunda parte del proyecto, antes de presentar el trabajo empastado, antes de hacer empastar en realidad, tienen que llevar una copia anillada a esta instancia, al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, y hacerlo registrar. Ahora, esto, sobre todo en Bolivia, queda como antecedentes de investigación de su autoría. Por eso es importante que ustedes puedan registrar, porque es válido que más adelante, cuando ustedes les preguntan trabajos de autoría o trabajos de propiedad intelectual registrados a su nombre, ustedes puedan poner esto porque les van a dar un registro. Y si este registro ustedes lo quieren indexar, es decir, es propiedad intelectual, la quiero hacer respetar y la voy a hacer prevalecer, ustedes pueden tramitar el ISBN de los libros. Van a fijarse en varios libros que ustedes tengan en su casa. Ahí atrás hay un código de barra con un registro, un código, ¿no? A ustedes solo les dan el código cuando registran, pero si ustedes quieren, pueden indexar su trabajo de investigación cuando se demuestra que este es de aporte creativo, de autoría propia, inherente al área que desarrolla el autor, es decir, de especialidad. Cuando ustedes demuestran esto y llenan un formulario, pueden generar un registro denominado ISBN, que les da derechos de autor y obviamente eso se puede comercializar incluso con él, ¿no? Cuando tienen este ISBN. Pero los trabajos de grado en general van a tener ustedes un código, el cual lo pueden registrar cuando se les pida algún trabajo de aporte intelectual. ¿Ya? Por eso es importante que vayan a registrar a CENAPI y es uno de los requisitos que nos piden para poderse titular, ¿no? Nos piden el registro en CENAPI y a partir de esto también la orden de empaste se da una vez que ha pasado los indicadores de plagio del CENAPI. ¿Ya? Bien, entonces, para no ahondar tanto, la propiedad intelectual es la disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica de toda creación intelectual, fruto del esfuerzo y trabajo de una o varias personas. Los derechos de autor son la protección jurídica que le da al creador de una obra literaria o artística desde el día que se desarrolla la obra durante un tiempo determinado sobre la explotación de la obra, la cual es libre de disponer, negociar, ceder, renunciar y o heredar, ¿no? Esto ya estamos hablando cuando tú quieres tramitar el ISBN de tu creación y obteniendo ello, indexando a alguna revista, alguna sociedad científica, etcétera, alguna editorial científica también, y tú puedes ya comercializar. ¿Ya? Eso es lo que pasa con los libros que nosotros conocemos. Entonces, cuando esto está así, cuando esto se ha dado de esta manera, cuando esto se ha enmarcado en esta normativa jurídica, el contravenir esto implicaría un plagio. ¿Ya? Si yo no voy a respetar
la propiedad intelectual y los derechos de autor, estoy incurriendo en lo que se llama plagio. Entonces, el plagio es el acto de utilizar o extraer parcial o totalmente una obra, idea, recurso, multimedia, entre otros, sin dar el debido reconocimiento al autor, creador, mediante su referencia o situación o citación dentro de una obra. ¿Ya? Entonces, y también se puede dar el autoplagio, ¿ya? Cuando generalmente utilizamos nosotros ideas de la tesis de pregrado para aumentarle unas cositas, ir a la tesis de maestría y aumentarle otras cositas y llevar a la tesis de doctorado, ¿no es cierto? O sacar algunos elementos de un artículo científico que yo lo he escrito para desarrollar otro artículo científico sobre eso, innovando algunas cuantas ideas. Esto se puede dar, pero sí se tendría que referenciar y hacer notar que la base de esta investigación está en un trabajo anterior y referencia y autorreferenciarse, ¿no? Esta situación de plagio, muchachos, es muy estricta en muchas universidades del mundo. Sin embargo, en Bolivia, recién hace unos 3 años, diría yo, han empezado a desarrollarse programas de plagio académico, como el que nosotros usamos, que es el Turnitin. Hay también Complag, que es el otro que utilizan otras universidades, que son programas para poder determinar y poder dar algún tipo de permiso a la utilización de ideas que no vayan a repercutir en el producto de la investigación. Pero si no me puedo robar ideas ya investigadas para yo echarme el crédito. Y es por eso que es de tanta exigencia el tema del plagio, ¿no? Tiene cárcel el plagio, ¿no? Es un delito de índole penal. Entonces, para evitar todo esto, surge la denominada cita o la citación. Es el procedimiento en el que se garantiza respetar el derecho de autor, ¿ya? Entonces, es como dar crédito, está muy bien dicho aquí, dar crédito a la contribución propia que me antecede, o darles crédito a ustedes mismos si es que están haciendo uso de un trabajo anterior de investigación, ¿ya? Para conocer realmente el alcance de su propuesta. Entonces, este reconocimiento que se da al autor puede ser de dos maneras. Puede haber una cita directa o una cita indirecta. La cita directa es la que contiene al pie de la letra un texto encontrado en un trabajo propio anterior o de otro autor. Ya en realidad la cita directa es la que hace referencia estrictamente al autor, es lo más común, lo que hacen ustedes siempre, ¿no? Dicen algún concepto y al finalizar este concepto, la descripción de este concepto, hacen una referenciación. ¿De qué manera? Enseguida vamos a ver. Pero también existen las citas indirectas, donde se va a describir parafraseando, también se llama, es la cita donde se parafrasea, es decir, ustedes relatan, que vale el término, describen de manera resumida o analítica las ideas contenidas en un trabajo propio, anterior o de otro autor. Entonces, las citas indirectas son las que más se utilizan en constructos teóricos. Y las citas indirectas son aquellas que más enriquecen un trabajo de investigación. Porque porque esto no termina en un cortado y pegado de la idea, sino un análisis previo, comparativo, analítico, que es justamente lo que les estoy pidiendo en el denominado constructo teórico. Entonces, ustedes van a ver una idea, van a comparar con otra, y en sus propias palabras van a poder describir
o van a poder confrontar a algunos autores, comparar a algunos autores y ser reflexivos con la idea que pueda tener un autor. Es lo que más se valora. ¿Ya? Entonces, al momento ustedes de desarrollar su trabajo de investigación, lo que más se les observa, lo que más les voy a observar, son sus citas indirectas, son sus constructos teóricos, son su capacidad para hacer una comparativa entre dos o más ideas o dos o más conceptos. Por lo tanto, dos o más puntos de vista de autores que vayan en la misma línea, pero que de pronto tengan algunas ideas diferentes, sin que esto signifique que las líneas sean opuestas. ¿Se acuerdan que tienen que encontrar la línea del autor de la investigación? Entonces, ¿cómo citar? Tanto citas directas como indirectas. La cita, la forma regular, diríamos, la forma más tradicional de citar, sobre todo cuando es cita directa, es apellido, autor y el año. Por ejemplo, la película de Ron Wainwright muestra una disyuntiva hacia la mujer, pues mezcla los deseos y su integración en la sociedad por medio del matrimonio. Hill, 2003. O bien, puede ir incluida como parte del párrafo. Fíjense, apellido, autor, año también, ¿no? Lamentablemente, como menciona Hill 2003, My Best Friend's Wedding no es el típico film de comedia romántica tradicional gracias al papel de Julia Roberts como una mujer independiente y fría. Ya, entonces, en estos dos ejemplos, ustedes ahí tienen el desarrollo de un constructo teórico. Entonces, de esa manera, ustedes van a ir desarrollando sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían decir, sin embargo, como menciona Kotler, hoy en día el marketing ya no es una mera idea de apertura de sentidos. Es más, hoy se tangibilizan estas ideas y estas necesidades a partir de los deseos. En contraposición a Stanton, quien afirma que aún los deseos y necesidades son situaciones intangibles. Entonces, fíjense, estoy comparando dos autores que van en la misma línea, pero ahí está mi aporte, ahí está el valor agregado y ahí está lo más importante, ahí de ustedes está su bandera que muestra que no han hecho un cortado y pegado. O sea, con eso ustedes se están acreditando a que no es un mero cortado y pegado. Porque marcos teóricos que están con un cortado y pegado de su temática, desarrollar y demás, ya ni siquiera los leo. De entrada, los voy a descartar. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Adelante. Bueno, Diana Mendoza, una pregunta. En lo que es la cita, ¿ya no se cita ya no se agrega lo que es el número de página? Para estos no. Para la cita directa e indirecta no. Va a haber, seguimos avanzando. Ahí se van a dar cuenta. Está bien, licenciada. Licenciada, buenas noches. Una consulta. La comparación de autores para cifrado, tenemos que realizarla ¿hay un mínimo de dos? ¿De dos qué? ¿De dos Autores, tal citas vez. o de dos autores? Sí, no, De dos autores. de dos, ¿no? Obviamente mínimo es dos para poder comparar.
Sí, pero Pero no, también no se es puede hacer de... necesario 3 o más. No, hay muchos temas que difícilmente van a encontrar dos ideas en la misma línea, ¿no? Digamos que necesitan haciendo 4 de mando integral. Van a ver ahí a Norton Kaplan, que son los mismos, que son coautores del libro, y Nian, que es el que ha hecho su discípulo, digamos. No hay más que comparar. Bien, ¿cómo citar autores? Estamos hablando de varios autores, ¿ya? Eh, autores van a ser a quienes se les atribuye la propiedad intelectual de un trabajo, o sea, un paper, un artículo científico, o muchas veces trabajos de grado de investigación, dado que hay modalidades grupales. Eh, entonces existen los autores corporativos, por ejemplo, cuando la obra es publicada por, um, por dirección de alguna organización, es decir, que les han pedido que realicen un trabajo. Muchas veces los trabajos, los work papers, que son los papers del Banco Central, los DIFs del Banco Central, vienen grupales. Entonces la autoría va a referenciarse a partir de la entidad que ha mandado a realizar ese trabajo de investigación. Entonces, los autores corporativos son cuando la obra es publicada bajo el nombre de la organización o fundación, ¿no? En este caso, como les ponía el ejemplo, Banco Central. Y cuando los autores son desconocidos, el título ocupará como autor. Fíjense en la 16. Vámonos. Cuando entre dos a 5 autores se referencian en un trabajo, entonces el citado va a ir al final del párrafo de la siguiente manera: el apellido del autor más el apellido del otro autor más el año. ¿Ya? González Martínez, Pérez y Pérez, como quieran utilizar el signo que quieran utilizar, 2007. ¿Ya? O bien la cita, como habíamos visto en las citas directas e indirectas, puede ir incluido como parte del párrafo para resaltar a los autores. González, Martínez y Pérez, 2007. Pero si el autor es desconocido, como veíamos aquí, en vez de poner el autor, deberá ir el título, ¿no? Parte de las vocales en la niñez, 2005. Eso implica automáticamente que el autor es anónimo, lo que llamamos, o que no hay un autor, que el autor no se conoce al autor. Y cuando la fecha es desconocida, porque también podemos recurrir a un texto que no tenemos clara la fecha, le ponemos sin fecha. Seguimos cómo citar autores. Existen también referencias, o existen también textos en los que sí van explícitos los nombres de los autores, y el et al que van a encontrar ustedes en muchos textos es justamente cuando en la primera cita vamos a nombrar a todos, y en las demás citas directamente et al. ¿Ya? Para la cita con más de 5 autores se coloca el apellido del primer autor seguido de la abreviación et al. Si el mismo autor es citado 2 o más veces y el año es el mismo, coloque en el año una letra consecutiva, la cual también va en la referencia de esta manera: García Márquez 2007 A o García Márquez 2007 B. ¿Ya? Entonces, fíjense que estas abreviaturas que les decía que forman parte de la normativa APA, yo se las voy a pasar en un documento para que ustedes puedan entender el significado.
Ahora, si existen dos o más autores con el mismo apellido y la misma fecha de publicación, sí es necesario hacer una diferenciación. Por lo tanto, se va a colocar los incisos del nombre para poder diferenciar. Díaz Manuel Canseco, 2007, Díaz Antonio, 2007. ¿Ya? Si el autor es desconocido, la referencia se hace utilizando el título del documento. Por ejemplo, aquí fíjense en el documento Presencia de la guerrilla en Colombia 2009 o Presencia de la guerrilla 2009, cuando el autor es desconocido. Ahora, volvemos un poco atrás y se acuerdan que se podían citar autores corporativos, que son, ¿quiénes son los corporativos? Son los que por mandato de su organización o de su institución han realizado algún tipo de investigación, pero que esta investigación va a ir a nombre de la entidad que por lo general está patrocinando la investigación o está patrocinando el trabajo que se les ha encomendado. Por lo tanto, para los autores corporativos se utiliza el nombre completo de la institución seguida del año. Universidad Extremado de Colombia, año 2014, Universidad Externado de Colombia, 2014. ¿No? El paréntesis completo o el paréntesis en el año. Bien, esto es lo mismo. Si el grupo es identificado por alguna sigla, ¿no? Como por ejemplo puede ser INE, que es muy común, o OMS, que es la Organización Mundial de Salud, la UDAPE, que es la entidad que genera los datos. Entonces, si el grupo está identificado por siglas, estas deben ir al lado del nombre completo para poder, porque muchas instituciones son más conocidas por su sigla que por la descripción. Sin embargo, la descripción es normada, está normada que se describa Organización Mundial de la Salud, pero es más conocida por OMS y el año. ¿Entienden? Y de la misma manera, Organización Mundial de la Salud, paréntesis, OMS, más conocida por OMS, por Organización Mundial de la Salud, año 2014. Instituto Nacional de Estadística, más conocido, entre paréntesis, INE, y el año de publicación. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Licenciada, dale, Fer. Gracias, Carlita. Disculpe, una consulta. ¿Puede volver a Perdón, aclarar, por favor, la parte de el citado directo e indirecto? No me quedó muy claro esa parte, por favor, licenciada. la cita directa es la que muchas veces se transcribe al pie de la letra y se referencia. ¿Ya? Existen obviamente conceptos sumamente escuetos en los que necesariamente va a tener que haber una cita directa, ¿no? Van a haber, forman parte del documento tanto citas directas como indirectas. No quiere decir, por cierto, que si pongo citas directas no puedo poner citas indirectas, que ambas no pueden convivir, pero que en algunas partes del documento va a ser necesario poner citas directas, que son al pie de la letra, es decir, las necesidades, según Kuntz, son estados mentales o fisiológicos sujetos a ser subsanados, ¿ya? Kuntz 2014, al pie de la letra, ¿ya? Ese es un concepto que un poco más lo estoy cortando y pegando, pero lo estoy referenciando, cita directa, ¿ya? En cambio, la cita indirecta es la que se parafrasea. Por ejemplo, yo diría, Kuntz, como menciona en su, como menciona en su libro Las necesidades, describe a las mismas como situaciones que muchas veces los humanos las expresamos a partir de una situación mental, pero también a partir de una situación fisiológica. Sin embargo, esta situación fisiológica no siempre es tangible, sino también se puede ver a través de emociones. Estoy diciendo lo mismo que he dicho al pie de la letra, pero aquí estoy parafraseando. Parafrasear significa
poner un valor agregado a lo que el autor ha dicho y introducir introducir reflexión, comparación, puede ser, porque de pronto, ¿y qué pasa si yo aumento? A diferencia de Kotler, quien indica que las necesidades son situaciones meramente fisiológicas, digamos, ¿no? Entonces, esta cita indirecta se dice en palabras propias, y como se dice en palabras propias, se supone que previo a esto, ha habido un proceso de reflexión o de comparación, sin que esto signifique que deje de referenciar a los autores que estoy comparando o al autor que estoy analizando. ¿Me dejo entender? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya. Licenciada, ¿Pueden tener citas directas? Pueden tener muchas citas directas, sí, claro que sí. Pero el ejercicio que yo les estoy pidiendo para este periodo es que también tengan citas indirectas, que es justamente lo que hace un constructo teórico. ¿Ya? Adelante, ¿quién más iba a comentar? perdón, licenciada, buenas noches. Licen, con respecto a eso, igual justamente de la cita indirecta, mi proyecto yo lo estaba realizando, o sea, ponía una cita directa y en otro párrafo abajo ponía como que lo que entendía podría decirse mi aporte, pero no sé si está bien, ya que Sí, sí, ahora, lo que ahora entiendo, está bien entonces así dicen. está bien, esto es constructo, ¿no? Ahora está bien, si has referenciado su cita directa y la has referenciado con el autor, adelante, el valor agregado que tiene usted es bastante importante. No, ya no es necesario que vuelva a referenciar indirectamente, ¿no es cierto? Porque ya arriba la has referenciado de manera directa, está bien lo que está haciendo. Ah, ya. Licenciada, otra consulta. Hace un momento nos daba el ejemplo de que en la referencia indirecta podríamos también agregar, a diferencia de Kotler, por ejemplo, hacer una comparación, ¿verdad? ¿Cómo sería ahí el citado? ¿Podríamos citar a ambos autores? Es decir, Claro, ambos, pues, claro. En cuanto menciono Kotler, si estoy diciendo a diferencia de Kotler, ¿quién? Y ya ahí referencia para ya. analizar. Claro, si cito a dos autores comparativamente y demás, a los dos los cito y los dos los tienen que ir en la bibliografía y los dos tienen que referenciarse de manera correcta. Ya sé. Gracias, licenciada. Ya, ¿alguien Perdón. más? Sí, una consulta. Bueno, usted decía que al momento de hacer una cita directa, ¿se puede colocar al principio lo que es la mención del autor y todo, luego el párrafo que estamos citando y después el constructo, o tiene que ser al final, sí o sí, la mención del autor? No, primero es el concepto, luego el autor y en el siguiente párrafo el valor agregado que ustedes tienen comparativamente hacia el autor o el análisis crítico que van a realizar. Ah, ok, licenciada, está bien, muchas gracias. Ya, entonces, fíjense esta tablita que todos ustedes tienen, no se las voy a describir porque eso es como para que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? A grandes rasgos. Es el tipo de cita de un autor, dos, tres, o tres, cuatro, cinco autores y seis o más autores. Entonces, en la primera cita del texto, quiere decir, en el trabajo, cuando lo voy a citar por primera vez a un autor, fíjense, no va a haber gran diferencia, sino es por el lugar del paréntesis en el que quiero resaltar, cuando es un autor. Cuando son dos autores, hemos visto ya antes, se puede Carvajal Sandoval y Escobar Ávila. Carvajal Sandoval y Escobar Ávila, fíjense. Y lo único que va a variar es obviamente el lugar de donde voy a poner el paréntesis para mencionar. Pues no hay mucha diferencia. Cuando ya cito tres, cuatro o cinco autores, ahí sí, fíjense, ya hay la diferencia, porque en la primera cita del texto, es decir, la primera vez que voy a citar a Núñez, Telles, Castellanos y Ramos 2009, lo voy a hacer de manera conjunta, de manera completa, resaltando
los 4 autores, ¿no es cierto? Sin embargo, más adelante, cuando estamos en las demás citas, ya no es necesario que escriba Núñez, Telles, Castellanos y Ramos, sino directamente, como les había dicho, Núñez y otros autores, que se abrevia como et al. ¿Ya? Eso quiere decir que al ver et al, estoy diciendo, no es Núñez solito, habían sido otros autores. En alguna cita previa voy a ver qué autores más habían sido. Entonces yo ya sé que el Núñez et al hace referencia a los otros autores además, ¿no? Y de la misma manera, cuando hacemos el formato entre paréntesis, en la primera cita del texto, Núñez, Telles, Castellanos y Ramos 2009, entre paréntesis, que es la única diferencia, y en las siguientes citas, o las también llamadas las citas subsecuentes, vamos a mencionar Núñez et al. Entonces, cuando yo veo et al, digo, para empezar, Núñez no está solo, y ya se ha mencionado a los demás en alguna cita anterior. ¿Ya? De la misma manera, cuando son 6 o más autores, Alcázar et al, Rosa Alcázar et al, Rosa Alcázar et al. Entonces, fíjense, ahí estoy mencionando que en la primera cita del autor ha tenido que desglosarse. Por lo general, chicos, cuando son muchos autores, porque en algún caso van a ir a ver qué pasa si quiero utilizar un texto corporativo, como decíamos, una referencia corporativa, y van 10 autores, por decir. Entonces, estos 10 autores, al poner et al, yo estoy diciendo que en algún lugar del libro, en algún lugar, perdón, del texto, en este caso que ustedes están desarrollando, está desglosado con quiénes más venía Rosa Alcázar. En este caso, fíjense, como eran tantos, solo han puesto Rosa Alcázar. Pero eso se puede consultar tanto en la bibliografía, que ahí tiene que ir completa, o en algún citado del texto al iniciar el párrafo. ¿Ya? ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Licenciada, ¿podría explicar nuevamente, por favor? ¿Todito? Sí, Licen, por favor. Ya. Cuando es un solo autor, lo voy a hacer más facilito. No importa que repitamos hartas veces. Cuando es un solo autor, no hay problema. En la primera cita del texto, en las siguientes citas o en el formato entre paréntesis, siempre va a ir igual. González, Rodríguez, 2004. Fíjense, no hay diferencia entre la primera, las citas subsecuentes, el formato entre paréntesis y el formato entre paréntesis de las citas subsecuentes. No hay diferencia cuando es un autor. Cuando son dos autores, de la misma manera, no hay gran diferencia, excepto por el formato entre paréntesis. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia. Te voy a mencionar a los dos y listo. Y es decisión del investigador si quiere poner entre paréntesis o no quiere poner entre paréntesis. Si quiere utilizar y, quiere utilizar el signo y. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. Son citas que se referencian de esa manera. Cuando ya son 3, 4 o 5 autores, sí es complejo estar mencionando a los 5 autores en cada una de las referencias. ¿Me entienden? Entonces, en la primera vez que ustedes van a describir, cuando son 3, 4 o 5 autores, en la primera vez van a tener que poner Núñez, Telles, Castellanos y Ramos. Y van a desarrollar a todos, van a nombrar a todos. La primera vez que están presentando la referencia de estos autores. Pero ya más adelante, para no poner nuevamente Núñez, Telles, Castellanos y Ramos, ustedes solo ponen el primer apellido, que sería Núñez, y le ponen al final de eso et al. Ese et al me está mostrando que no viene solo Núñez y que viene con otros autores adicionales. Por lo menos son 3, 4, 5. Entonces yo puedo buscar en el texto más adelante o en la bibliografía quiénes son esos otros autores.
pero no es necesario que la referencia vaya en todos con los 5 apellidos, ¿me entiendes? Ahora, entre el formato en el paréntesis es igual. Núñez, Telles, Castellanos y Ramos, 2009, en la primera cita que se está presentando en la investigación. Pero en las siguientes citas o las llamadas citas subsecuentes, no es necesario poner 5 apellidos. Simplemente Núñez et al. ¿Hasta ahí? ¿Has entendido hasta aquí? Sí, licenciada, ahora sí. Ahora, cuando son 6 autores, dice aquí, ¿qué diferencia entre 5 a 6? ¿No ves? De pronto 6 también podría poner et al con el primer apellido, no hay problema. Pero vamos a exagerar, que no son 6, sino que es un grupo corporativo que realizó una investigación y que tiene 10 autores, ¿ya? Y que estos 10 autores me resulta por un tema de estructura, esta estética, mencionar a los 10 autores. Entonces, cuando son 6 o más, ustedes van a poner directamente desde la primera cita, desde la primera, solamente el primer nombre. Y van a buscar tanto en la bibliografía o en algún lugar aclaratorio del texto que estamos recurriendo a Rosa Alcázar y Núñez y Prieto y Ramírez y Nogales y Pérez y Díaz y así sucesivamente hasta llegar a 10. Que por lo general esto debe ir en la bibliografía, pero por ser tan extenso no va a ir ni en la primera cita. Ahora alguien me dice, ¿qué pasa si les cito a todos? Les citas. En una primera vez no hay problema. Pero sí, cuando son muchos, exagerando 10 o 12 autores, sí resultaría complejo tener todos los apellidos. Para eso es mejor describir en la parte de la biblioteca. Ahora sí, ¿me has entendido o no? Sí, licenciada. Gracias. ¿Alguien no ha entendido esta parte? Licenciada, una consulta y en caso de dos o más autores, si fueran de diferentes años, ¿cómo se pondría? 2 veces pues tienes que citar, porque si son de dos, es que si estás comparando, tienes que ver qué edición con qué edición estás comparando. 2 veces. Gracias, licenciada. No sé si eso me has preguntado, si no es eso, si no te he entendido bien, me dices. No, si era eso, licenciada. Licenciada, buenas noches. Y otra cosa, ¿no? A El veces, perdón que te corte aquí, pero creo que es importante y que también responde una parte a lo que me preguntó tu compañera. Uso Chavenato el año 2006, el año 2008, el año 2010, el año 2012 y el 2016. Chavenato. Entonces, la verdad que si quiero tener una línea clara de investigación, uso la edición más actual. ¿Ya? En algún caso puede ser que realmente un concepto por algún hecho coyuntural ha cambiado sustancialmente y es necesario mencionar la edición 2012 de la edición 2016. Pero muy rara vez será. Si voy a usar Chavenato y voy a usar una edición antigua y una actual, descarten las antiguas, quédense con las actuales y citen de la última edición, que generalmente son ediciones recopiladas, corregidas, actualizadas, más versátiles. Entonces, la referenciación, úsenla del último texto consultado por ustedes, que en lo general y lo más exquisito debería ser que no sea una edición mayor a los 10 años, ¿verdad? Pero no significa que esto tenga que comparar el mismo autor en diferentes facetas. Eso no le va a dar mucha credibilidad y mucha solidez a su trabajo de investigación, sino basarse en la última edición, que se entiende que son ediciones recopiladas. ¿Ya? Bien, ¿alguien quería preguntar algo aquí? Sí, licenciada. El et al, ¿a qué se refiere? Esa parte no entendí, por Otros más. favor. O sea, que no estoy mencionando a cada rato los mismos autores. Otra vez, et al significa que hay otros autores más, pero que ya están mencionados en la primera cita del texto. ¿Ya?
Es una forma de abreviar, corazón. Por ejemplo, Núñez, Teles, Castellanos y Ramos. Si te hago, ¿qué pasa si tus citas son más de 10 de los 5? Te vas a pasar el marco teórico referenciando Núñez, Teles, Castellanos y Ramos, pudiendo decir que es correcto dentro de la normativa APA, Núñez et al, quiere decir Núñez y otros más que ya los he mencionado en una primera cita del texto. Eso quiere decir. Ya no los voy a volver a mencionar. ¿Ya? Quiere decir que viene con todo ese grupo, el Núñez et al. Y si quiero saber con qué grupo, o recurro a la bibliografía o recurro a una cita al inicio en la que me estén desglosando todos estos autores. ¿Me entiendes? Eso quiere decir et al. Y otros más. Está bien, licenciada, gracias. Bien, ¿alguien más? Ya, ahora sí, ahora para completar alguna cita que sea importante, vamos a recurrir a aumentar la P más. La página de una cita se debe referenciar siempre en las citas directas utilizando la siguiente abreviación. Fíjense aquí, al principio solamente estábamos diciendo Gil 2003. Página, es lo que me preguntaba su compañera en un principio. Página 149. Pues ahí vamos a aumentar la página más. ¿Bien? Ahora, si la cita está en 2 o más páginas, se indica la primera y la última separadas por un guión. Gil 2003 quiere decir PP, que está en 2 páginas, en la 151 y en la 152. Si el texto no tiene paginación, que muchas veces pasa cuando estamos consultando papers, por ejemplo, o artículos científicos, y estos no tienen paginación, o es una página web, ¿no es cierto? Que es lo que más consultan ustedes. Entonces, lo que se hace es contar el número de párrafos al que corresponde la cita. Por ejemplo, Pisitelli 2014, párrafo 4, para que quien revisa pueda identificar rápidamente. ¿Ya? Ahora, existe otra norma internacional también, en la que se aplica, para la cual se aplica tanto en cita directa como en cita indirecta. Cuando son menos de 40 palabras, si quiere resaltar el autor que va a citar una cita directa de menos de 40 palabras, debe incluirla en el texto entre comillas. Entonces la pregunta aquí será, ¿cuándo se incluye el texto entre comillas? ¿Cuándo? Cuando es menos de 40 palabras Muy la cita, bien, Lice. correcto, gracias, Leo. A esto sí me voy a anotar. Leo. Leonardo Antesana, Lice. Y Génesis, perdón, ¿qué apellidas? Gómez, licenciada. Ya. Entonces, si es, la pregunta será, ¿cuándo? Voy a poner comillas y la respuesta será, si es que vamos, se pone comillas cuando queremos resaltar una cita directa de menos de 40 palabras. Entonces ahí vamos a poner comillas. ¿Ya? O bien, también dice, cuando estamos hablando de citas directas, también se puede dejar la cita al final de un párrafo cuando se quiere resaltar el texto citado. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo. Es por ello que se puede observar que la migración de la interacción cotidiana hacia los espacios virtuales como consecuencia paulatina, pero constante reducción de los nichos que tradicionalmente habían cumplido ese rol en el espacio físico. Cierran comillas, abren paréntesis, corredor 2011, las páginas que se han consultado son la 45 a la 46. ¿Ya? En ambos casos está bien las. Sin embargo, se lo ha descrito de manera diferente, ¿no es cierto? Pero en ambos casos
está bien, ¿no? Uno, fíjense, texto, autor, texto, y en el otro es texto, texto, autor. ¿Ya? Pero aquí la regla no, o sea, no se fíen tanto en lo estructural, sino en la explicación de por qué se pone entre comillas. Se pone entre comillas cuando yo quiero resaltar eh, algo que ha dicho el autor que está expresado en una cantidad menor a 40 palabras. ¿Ya? Y la pregunta del examen va a ser seguro, ¿por qué se pone entre comillas? ¿Por qué has puesto entre comillas este párrafo? La respuesta de ustedes tendrá que ser porque quería resaltar una cita expresada en un número menor a 40 palabras. Esa es la respuesta correcta. Y he utilizado texto, autor, texto, o he utilizado texto, texto, autor. ¿Estamos? ¿O hay alguna duda ahí? Ya estoy yendo con mucha calmita porque esta es la clase en realidad en la que van a ustedes seguramente corregir sus marcos teóricos, y aquí hago el paréntesis para responder a quienes me han estado pidiendo que extendamos el plazo de la entrega. Podríamos extender hasta el día domingo siguiente, ¿les parece? Sí, O sea, para este licenciada. domingo, en realidad, que este domingo Sí, es por favor. domingo 29. No tengo mucho problema, no es que yo sea estricta y quiera que me presenten hoy día como de lugar, no, o sea, es un trabajo de investigación que ustedes lo tienen que leer, releer, redactar, volver a redactar, corregir, tiene que estar enmarcado en la normativa, seguramente a partir de ahora de pronto algunos de ustedes también van a empezar a corregir nuevamente, no hay problema. Mi única restricción es el tema de que podamos alcanzar a los parciales. Entonces tendríamos que empezar las defensas el lunes siguiente. Y ahí en toda la semana les voy a ir poniendo defensas que vayan sin interferir sus clases, ya entre 6 y 7 en toda la semana, y sábado y domingo siguiente ya va a ser mucho más intensivo, ¿ya? Está bien, Entonces, licenciada. Sí, licenciada, está bien. estoy Más bien, anotando. La muchas entrega gracias. del trabajo sería 29, ¿no? 29 de mayo, ya. Licenciada, dicen, disculpe, Sí, adelante. para la cita directa, ¿existe algún límite de palabras? Es decir, como que hasta cierto punto ya no se pueda hacer una copia directa. Sí, o sea, en realidad son 40 palabras. Ya deberíamos empezar otra idea. Ah, ok, licenciada. Entonces, si ya llega a ser más de 40, ya podría pasar directamente a hacer un parafraseo, ¿no? O sea, ya Sí, no. claro, claro. O sea, ya se vuelve, ya ahí puedes complementar con una cita indirecta para separar la siguiente cita directa. Ah, ok, licenciada. Gracias. Ya, más o menos aquí te voy a responder lo que me estás preguntando. Cuando hay una cita directa de más de 40 palabras, esta debe ir en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría francesa, sí. Sin embargo, ese es el mayor riesgo, muchachos. Ese es el mayor riesgo que el Turnitin, porque no se olviden que el Turnitin es un programa que no piensa mucho. Por eso yo lo vuelvo a analizar. Cuando hay citas de más de 40 palabras, entonces estamos hablando de media plana, que le han hecho un cortado y pegado, inmediatamente ahí detecta el Turnitin, es decir, el programa antiplagio, ¿ya? Entonces, ahí, para que la bandera roja que se enciende cuando detecta un gran porcentaje
de identidad con el texto original. Entonces, ahí nosotros, ahí más bien ustedes, en todo caso, perdón, me entran llamadas y a veces se baja. Entonces, ahí ustedes inteligentemente hagan una cita indirecta, unan dos párrafos, ¿ya? De manera que en el medio esté su opinión, en el medio esté su comparación. En el interín ustedes puedan pasar de un párrafo a otro, intentando tener un valor agregado entre estos párrafos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Es una forma de disimular el plagio indiscriminado o descarado. Es decir, me estoy copiando una página entera de este documento consultado y todo pertenece a Corredor 2011, página 47. Entonces, eviten hacer eso porque eso sí se detecta al tiro. Entonces, lo voy a disimular. Voy a poner una frase, voy a poner un párrafo de 40 palabras. Voy a hacer un análisis comparativo o voy a hacer un parafraseo, como decía muy inteligentemente su compañera, y posteriormente voy a volver a hacer la cita directa para que me complete, pero yo ya he puesto aquí mi valor agregado. ¿Me entienden? Sé que es de pronto un poco complejo al principio, muchachos, pero es de importante esto cuando vayan a hacer su maestría y su doctorado. No saben lo importante que es el poder tener constructos teóricos que no se identifiquen como plagios. Bien, entonces, fíjense, en esta cita directa, por ejemplo, que era más de 40 palabras, tenemos una cita indirecta o un parafraseo. Y aquí dice, cuando hay una cita indirecta se utiliza el parafraseo. Esta cita va incluida en el párrafo sin comillas. No es necesario señalar la página o párrafo. ¿Por qué? Porque generalmente este parafraseo va es la creatividad de ustedes de analizar o comparar y demostrar la dominancia que tienen de los autores que están manejando sus textos. Miren, fíjense aquí, en la actualidad las infografías digitales hacen parte fundamental del periodismo en línea. Sin embargo, según Valero Sancho 2008, eso ya está interpretando él. Aún debe ocupar un espacio de mayor importancia, pues es un instrumento de comunicación que atrae y engarce los lectores digitales gracias a su diseño. Entonces, ahí hay un parafraseo claro que puede ser la división entre una cita directa y otra directa que necesariamente ustedes quieran que forme parte de su trabajo de investigación. Entonces, si yo les observo y les digo, ¿por qué has copiado toda esta página? Es que es una cita directa, ya, pero ¿no te parece muy descarado poner una página entera de copia? Y ustedes me dirán, no, lo que pasa es que aquí estas 40 que están en este párrafo están citados por el autor Corredor 2011. Sin embargo, fíjese en el siguiente párrafo, está mi parafraseo o está mi comparativa y por lo tanto estoy separando a la siguiente cita. Esa debería ser la forma correcta y ética de desarrollar conceptos, porque si no, yo no le puedo decir a tu compañera, está prohibido tener 90 palabras, pero estamos hablando de 90 o 100 palabras, que ya es prácticamente una media plana de tu trabajo que está cortado y pegado. ¿No ve? Ahora, hay citas indirectas de 2 o más documentos. Cuando hay 2 o más documentos que desee citar y contengan la misma idea, deben separarse por punto y coma. Y aquí sí es importante también cuando son las citas indirectas y ustedes están comparando, generalmente esto da cuando se comparan artículos científicos, por ejemplo, ¿ya? Esos artículos científicos obviamente describen diferentes experiencias de los investigadores que estoy consultando, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante que ustedes puedan separar por punto y coma para que las ideas que ustedes van a plasmar en su constructo teórico, yo sepa que vienen de 2 fuentes diferentes, que por lo general, a veces, no siempre, quiero decir, a veces parecerían contradictorios,
pero están en una misma línea de investigación. ¿Por qué y cómo sé esto? Porque el investigador elige su línea de investigación. ¿Ya? Y eso es bien importante y es lo que hemos repetido mucho la anterior vez. ¿Cómo yo puedo saber qué autores debo utilizar que no sean completamente opuestos? No tengo otra receta que decirles leyendo, leyendo y leyendo y dominando las líneas de investigación y los autores. Que se van a ver muchos errores y van a cometer muchas contraposiciones en este primer ensayo que van a tener, seguro que sí. Vamos a encontrar y vamos a descubrir a medida que vayan desarrollando el trabajo que, mira cómo les había puesto en la misma canasta, les había puesto que sea a Keynes y a Smith, ¿no ves? Sin embargo, a medida que vayamos revisando, ustedes mismos se van a ir dando cuenta qué autores clásicos del talento humano van en una línea y qué autores clásicos de talento humano van en otra línea diferente. Y eso no les puedo pasar un manual, para eso no les puedo pasar una guía, sino simplemente decirles que formen su propia línea y esto se hace leyendo. No hay otro. Ya, entonces veremos aquí a esta persona que ha consultado 2 documentos. Por ejemplo, dice: los currículos en ciencias de la información deben desarrollarse en base a la creación de nuevas competencias en los profesionales, en especial las comunicativas. No se olviden que es una indirecta, ¿no? Y que aquí ya está parafraseando. Y mediadoras basadas en el uso de tecnologías emergentes que deben estar relacionadas a la formación y educación del usuario donde el profesional debe no solo utilizar la información, sino ser un guía o mentor para el desarrollo del conocimiento y de habilidades informacionales. Dice que esta idea que ha parafraseado, la ha consultado de 2 puntos de vista, que asumo que son muy parecidos, que van en la misma línea. ¿Quiénes son esos 2 autores? El primero es Meulmans y Brown, el año 2002. Prieta, Morillo y Peña, el año 2005. The New Media Consortium del año 2014. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta idea que la ha parafraseado han sido resultado de haber consultado a estos 3 autores como ideas generales. ¿Entienden? Llegar a este grado de análisis para un constructo teórico requiere de mucha lectura, muchísimo. Yo no voy a ser tan exquisita de decirles quiénes han consultado y cuáles son las diferencias y por qué ha contrapuesto a estos 3. No, sino voy a ver meros ensayos que ustedes intenten hacer, intenten comparar, intenten describir, yo los voy a validar mucho. Así que no esperen o no crean más bien que yo estoy esperando que ya sean constructos al 100%, no, para nada. Les estoy dando las pautas de lo que debería ser un constructo teórico. Sin embargo, nos falta un montón de ensayo, pues chicos, nos falta en el interior un montón de lectura, a ustedes, a mí. Entonces no esperen que yo sea exquisita y fija excelencia, no es así. Van a haber muchos errores, pero ustedes intenten hacer con 3 o 4 intentos y yo vea plasmados sus ensayos en sus constructos, es suficiente y está bien. Y para el nivel en el que estamos iniciando con este tipo de análisis teórico, está muy bien. ¿Qué es lo que van a rescatar de aquí? Que van a saber cómo se hacen las citas, cómo se manejan cómo se elaboran los constructos, pero lo más importante, que se van a ver obligados a leer y que espero que todos lo hagan. Es lo más enriquecedor que van a leer, a intercambiar libros, a comparar, a que entre ustedes mismos sepan en qué línea van ciertos autores, a qué línea ustedes se abocan, qué tipo de marketing hay, los macros, los micros, qué tipo de línea ustedes defienden. Ese va a ser el resultado de esta etapa. Lo demás, que el uno ha puesto comillas, el otro ha olvidado, que el uno ha comparado y el otro no, eso con el tiempo van a ir puliendo. Así que no se preocupen. No es sencillo hacer un constructo.
Ya les he comentado yo cuánto hemos sufrido nosotros al nivel en el que estamos, porque nosotros en pregrado nunca nos han enseñado a hacer ni fichas ni constructos. Entonces, yo espero transmitirles esta expectativa que yo tengo, que ustedes vayan a un curso de formación superior sabiendo y dominando, para que no pase lo que hemos pasado muchos, como yo y algunos colegas. ¿Ya? Vámonos con la cita de citas. Para citar una cita que se encontró dentro de un texto consultado, esta debe ir de la siguiente manera. El autor lo está resaltando de la siguiente manera. Mendelssohn, citado por Pozo Municio, está citado, y es más o menos lo que me preguntaba su compañera hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si hay una cita y esta tiene que ver con otra cita, que alguien ha citado en su libro a otra cita? Entonces citan a los dos. ¿Ya? Mendelssohn, 1929, citado por Pozo Municio, y sí es importante aquí que se resalte la página. ¿Ya? La página de quién ha citado a Mendelssohn y en qué página. ¿Ya? Mencionando que debe verse a través de una perspectiva histórica el proceso de claridad en la arquitectura que nació en el siglo XX. La otra manera de hacer una cita de citas es Mendelssohn, 1929, inicio, eso es, menciona que debe verse a través de una perspectiva histórica en el proceso de claridad en la arquitectura que nació en el siglo XX. Pozo Municio, 2011, página 114. ¿Ya? Entonces, uno es autor, año citado por el autor que cita, el año y la página. Y el otro es autor citado, el año, y va el párrafo, y al último el autor que cita el año. El autor que cita el texto, y el año y la página. Ya es un tema de estructura. Entonces, la pregunta del examen será, ¿cuándo se llama cita de citas? Se llama cita de citas cuando se encuentra un texto que hace mención a otro autor, ¿ya? O que se hace la referencia de un texto que hace a la vez referencia de un constructo anterior. Esa es la respuesta. Esas son las citas de cita. ¿Cómo se referencian obras clásicas? Esto es bien facilito. Esto ya para complementar, ¿no? Porque esto no va tanto dentro de lo que es el trabajo académico. Las obras clásicas, por ejemplo, Platón, traducida en 1944, menciona que los que van a la política creyendo que es de ahí de donde hay que sacar las riquezas, allí no ocurrirá así. Página 200. Esa es la forma de citar las obras clásicas. La Odisea, Don Quijote de la Mancha. Autor, la traducción, el año de la... Los textos religiosos, Biblia y Corán, esto para complementar simplemente esta cultura general. Eso deben saber muy bien. Siempre se cita primero el libro, luego el capítulo y luego el versículo, ¿no? Lo mismo el Corán, la sura y la aley. Eso hacen representación como es el capítulo y el versículo. Ahora, en cuanto a qué es importante, lo muy importante es el manejo de la bibliografía, estado referencial que se llama, de los trabajos de según la normativa APA, la lista de referencias contiene únicamente referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico, ¿ya? Entonces, bien importante que a medida que ustedes van a ir nombrando, referenciando autores, estos los van automatizando en las fichas, en las fichas automatizadas que tiene el Word, para que al final no se olviden de citar, de enlistar más bien a ningún autor en sus referencias. La lista de referencias se ordena alfabéticamente de acuerdo al apellido de los autores, ¿ya? Estas deben usar la sangría colgante. ¿Qué es la sangría colgante? Es en la segunda fila de complementación, ¿no es cierto?
dejan al aire la primera palabra que ha encabezado su párrafo. Como ven en el indicador, esa se llama sangría color. Licenciada, perdón, buenas noches, una consultita. Adelante, adelante. Disculpe que le interrumpa, pero en la parte que estaba hablando acerca de cita de citas, ¿cómo podría ser si en un libro que estoy consultando, en un solo párrafo, el autor cita a varios autores, no solo a uno? Los tienes que citar a todos. Ah, ya, está bien, dice. Pero, por ejemplo, perdón, si, por ejemplo, es un párrafo que tiene 5 oraciones y cada oración al final está cada autor, entonces al principio tendría que ser a los autores citados y después al final al autor del Sí, libro como tal, ¿verdad? claro, porque estéticamente se ve mejor así, ¿verdad? A eso iba hace rato con el tema estético que pone citar primero al autor, luego el párrafo. En los casos que hay muchos casos, hay, como tú me mencionas, que hay 5 autores. Entonces, ve la forma más estética de citarlos, pero sí los tienes que mencionar. Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya, ahora la lista de abreviaturas que hace rato ya les mostré en la anterior presentación y que les voy a pasar un listado completo de todas las abreviaturas. Ya. A ver, ¿qué me puedo estar olvidando? Estas son abreviaturas. Le hice una consultita referente al tema de la bibliografía. Ahora que estamos haciendo el marco teórico, ¿le tenemos que presentar con el capítulo de bibliografía más incluido o solo Sí, sí, referencia? siempre. En realidad, ya desde el principio tenían que presentarme con bibliografía. Eso no he Ya, tomado en cuenta en la primera presentación mucho porque yo no les he avisado, ¿no? Entonces, sí, obviamente, como no les había recomendado todo trabajo, hasta un trabajo simple de investigación tiene bibliografía, ¿verdad? Entonces, lo que he hecho es a todos los estudiantes que me han presentado con bibliografía, sí les he sumado unos puntos más a su trabajo. A los que no me han presentado con bibliografía, no les he restado, tampoco les he observado, no va como observación, ¿sí? ya. Entonces, sí es importante que vaya en todos los capítulos y siempre la bibliografía. ¿Ya? Ya, Lice. Y una consultita más, Lice. ¿Ahora tenemos que hacer referencias y la bibliografía más o solo bibliografía? Y aparte de eso, Lice, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos? Eso no lo he entendido bien. No, no, lo que no te entiendes soy yo. O sea, la bibliografía eh, es el listado automatizado de todas tus referencias. O sea, ahorita referencias a alguien y automáticamente se te va a ir a la bibliografía, a esa persona que has referenciado. Sí, o sea, dice, mi duda era si tenemos que poner bibliografía y además referencias, porque en No, no, este no, manual... solo bibliografía, las referencias están dentro del texto ya. Ah, ya, Lice, está bien. No es necesario otro acápite, y eso se pregunta en referencias. No, 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 directamente bibliografía. Dicen, disculpe una consulta. Esa parte de la bibliografía con la webgrafía, es decir, tiene que ser separados, listas separadas. Sí, preferiría que sea separado, bibliografía de webgrafía. ¿Por qué les hago hacer separado? Para que vean la cantidad de webgrafía que tienen y la poca cantidad de bibliografía que tienen. Entonces, debería haber un equilibrio, ¿no? Porque si lo hacemos en uno solo, me pueden llenar 3 hojas ustedes con webgrafía y no es correcto, ¿no? Entonces, sí debería haber un equilibrio entre la bibliografía consultada y la webgrafía, que debería ser en menor grado, ¿ya? Ahora, dentro de la webgrafía, vamos a tomar en cuenta que hay páginas y páginas. Hay páginas que no se recomienda consultar. Rincón del Vago, eh, monografías.com, el Ask. El origen de esas páginas, si ustedes se pueden a googlear y vean, por ejemplo, el Rincón del Vago, ¿por qué se llama Rincón del Vago? Se ha creado una página, un acopio de trabajos de un grupo de estudiantes que tenían trabajos extra después de clases, porque eran chicos de bajo rendimiento, muy bajo rendimiento,
y que por lo tanto les hacían hacer algún tipo de redacción e investigación fuera de horas de clase, y esos trabajos los fueron subiendo. Entonces, fíjense que la fuente, si yo me voy a fiar de este rincón del vago, voy a encontrar trabajos con mala ortografía, con pésima redacción, con fuentes sumamente inseguras, plagios. Entonces, hay páginas de consulta y hay páginas de consulta. Veamos las páginas más serias, que también respeten el tema de la referenciación, y dejemos de lado las páginas que no nos dan mucha certeza. No les puedo dar una lista, ¿no? Porque imagínense quién soy yo para poder hacer una selección de las páginas, consultarse y no. Pero sin embargo, ustedes tienen todos los instrumentos al alcance para averiguar qué páginas son fiables y qué páginas no son fiables en cuanto a web. ¿Está bien? No se dé, no pongan textos demasiado, ¿qué les digo? Consultados solamente en páginas web. Eso le quita, no les puedo decir que está mal, porque estamos en la era de la digitalización. Entonces me dirían, ay, retrógradas, habiendo todo en la página web, ella nos pide que vayamos a una biblioteca, que de hecho no estaría mal, pero le quita prestancia a su trabajo el consultar todo en documentos digitalizados. ¿Ya? Obviamente los libros están digitalizados, pero me refiero a que en términos de consulta conceptual o de teorías, pues sáquenlas de libros serios, no de la web como tal. ¿Está bien? Recomendaciones, ya me he ido a recomendaciones. Siempre se redacta y se expone en tercera persona. No es mi trabajo de investigación, no es nuestro trabajo, mucho peor, nuestro problema, nuestro objetivo, no. Es el trabajo de investigación, el problema del presente trabajo de investigación, el objetivo del presente trabajo de investigación, los objetivos específicos del presente trabajo de investigación, ¿no? Es la forma de tanto escribir como describir. Ya, describir me refiero a la manera en la que ustedes exponen. Fíjense, lo incorrecto es hablar en primera persona. Yo, nosotros, mis. La masacre ocurrida en Orlando, primera persona está mal. Nos permite concluir que aún persiste la homofobia. Lo correcto es decir, la masacre ocurrida en Orlando permite, ya hemos despersonalizado, y esa despersonalización se llama tercera persona. ¿Ya? O el trabajo de investigación es como si fuera ajeno a nosotros, y lo que nosotros estamos haciendo es describir o exponer el trabajo de investigación. Por ese momento de tanto de escribir como de describir, nos olvidamos que es nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Y entonces el trabajo de investigación. Es un error que se ha cometido muchísimo y que sí lo vamos a ir. Lo que les decía, utilizar un solo tipo de viñetas que son los puntos. Es lo que se acepta en lo más ejecutivo que se ha visto para el formato APA6. Los párrafos no deben tener más de 20 renglones, es correcto. ¿Y qué pasa si tienen más de 20? No es que esté mal, ¿ya? Pero es una sugerencia estética, ¿ya? Para escribir los números del 1 al 10 se escriben en letras y del 11 en adelante en números. Correcto. Ustedes ya dominan, ¿no? Porque en realidad ustedes ya han hecho varios, durante 8 semestres, trabajos de investigación. Una consulta. Perdón que me corte. Bueno, en mi caso cuento con un par de ecuaciones, entonces no sé cómo ponerlas. ¿Serían figuras? Sí, figuras. Ok, Lick, muchas gracias. Bien, todo lo demás yo sé que ya saben ustedes, está en el manual, les voy a pasar este otro manual más. Ya, tampoco les quiero dormir, no pretendo que de aquí salgan ni odiando el APA, ni dominando el APA.
ninguno de los dos extremos. Simplemente, yo se los voy a resumir para que no se asusten mucho. La idea de esto es que nos podamos suscribir a un formato que se vea ejecutivo, que se vea cómodo, porque no se olviden que esto se empasta más adelante, que se vea estético dentro de una normativa que está evolucionando y que se mueve, que es dinámica y que por lo tanto no puede tener razón absoluta. Existe estandarizaciones que ya les he dicho que ya no van, efectivamente se han ido eliminando, pero esto no implica que el movimiento en esta evolución persista, como por ejemplo justificar a la izquierda, a la derecha. Eso no quiere decir que si alguien ha decidido hacer justificación a la izquierda, yo le ponga que está mal el trabajo. No, porque el 7 me está diciendo eso. Pero hay otros que van a respetar el formato APA 6 y lo van a justificar, porque se ve hasta más bonito justificado de esa manera. Perfecto. Obviamente lo que no vamos a permitir es que alguien de pronto no tenga justificación, definitivamente, no justifique ni a la izquierda ni a la derecha y no justifique, se note que es un cortado pegado, que no respete los párrafos, que no respete la numeración. Entonces ahí no hay formato, ¿no? ¿De qué podemos hablar si no hay formato? Entonces no se estresen por esto, es parte de la materia, es parte del conocimiento, eso implica que van a haber errores, pero lo que sí voy a exigirles, lo que sí voy a exigirles es que lean, puedan conocer su línea de investigación que han elegido, del autor que han elegido, puedan comparar por lo menos 2 autores en cualquiera de sus párrafos del desarrollo de su constructo, que se demuestre que hay un constructo y que, lo más importante, dominen la teoría que han elegido. Entonces, si eso está bien, ya lo demás se va a pulir. ¿Ya? Entonces, ya con esto nos veríamos el día lunes. Me presentan sus trabajos y empezamos con las defensas ya el día lunes, ¿no? El día lunes, en este mismo horario, yo ya voy a tener una lista de estudiantes que van a defender desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y el día martes solamente de 6 a 7, miércoles, jueves, viernes y sábado de la misma manera, y sábado voy a tener un intensivo de defensas toda la tarde y domingo igual. Si no, no vamos a terminar. Bien. Licenciada, Entonces, disculpe, sí, adelante. ¿hay algún mínimo de hojas que tenemos que tener para el marco teórico? No hay un mínimo. No hay Bueno, un mínimo, ¿no? Pero sí debería. Eso es cuando ya ustedes vayan a terminar el trabajo de investigación. Siempre el último capítulo, que es el de la propuesta, y el penúltimo, que es el trabajo de campo, debería ser el mayor volumen del trabajo, porque ahí está la investigación. El menor volumen debería ser el marco teórico. Pero como estamos viendo solamente a nivel perfil, no les puedo poner un límite, ni mínimo ni máximo. No podría. Cada tema se presta a diferentes enfoques. Hay temas en los que se desarrollan más teorías y que son necesarias que estén escritas las teorías, como hay temas que de pronto se apoyan en una sola y obviamente es menos texto, ¿no? Dice una consulta. Dígame. Dice, si bien la norma nos dice que tenemos que redactar sí o sí en tercera persona, ¿qué pasa cuando digamos, estamos tomando la cita de algún libro y la queremos citar de manera directa y eso está en primera persona? No, por eso vas a referenciar. Claro, Por eso vas a entonces, referenciar. El investigador que desarrolla el tema es quien tiene que describirlo en tercera persona. Ya, Alicia. Está bien, gracias. Licenciada, disculpe, una pregunta con respecto a las citaciones de las páginas web. Por ejemplo, si yo investigo algún concepto y lo encuentro en internet en una página
y esta página tiene la referencia a un autor de un libro, un artículo, ¿cómo lo podría citar? ¿Me voy directamente Yo, al libro o al yo artículo? te O... aconsejo, y si puedes citarla como biografía, puede ser, pero le estás quitando informalidad a tu trabajo. En todo caso, vas a la fuente de origen, que es el autor, y tratas de buscar el libro y referenciar el libro. Está bien, licenciada, gracias. Chicos, eh, voy a estar todos estos días con el pendiente del WhatsApp, diría yo, para que hay cualquier duda o cualquier pregunta que surja, la hagan en el grupo para que podamos subsanar las dudas a todos. O sea, no me escriban de manera individual, digamos, licenciada, ¿qué pasa si en mi trabajo, por ejemplo, lo que me preguntó ahorita su compañero, ¿qué pasa si yo tengo algunas ecuaciones en mi trabajo y cómo las puedo referenciar? Hagan la consulta en el grupo, ¿sí? ¿Y qué pasa en el caso de que existan ecuaciones para referenciar? ¿Cuál es la forma? Entonces yo lo que voy a hacer es responder al grupo para que todos, el que necesita usará la recomendación y el que no, no, pero lo hacemos para todos, porque cuando me hacen consultas individuales, en este caso que es tan transversal el marco teórico, a veces no logro responder ni siquiera al que me hacen tantos los mensajes que no logro responder a todos, ¿ya? Entonces lo hagamos a través del grupo, ¿les parece? Está bien, Lick, una preguntita, creo que esto va para todos. Para la presentación del lunes, o bueno, para los demás días, ¿solo vamos a hacer de esta parte 2 o vamos a hacer con las correcciones del No, capítulo uno y 1? dos, uno y dos. No se entiende el marco teórico por sí solo, ¿no? Porque se supone que los elementos que hemos citado en el problema son los que se desarrollan en el marco teórico. Entonces, todos esos elementos o las variables que les decía que han encontrado en su problema son las que se tienen que desarrollar en el marco teórico. Para eso necesito revisar la primera parte. Está bien, Lick, gracias. Enrique, buenas noches. ¿Esto igual cuenta para las exposiciones? Disculpa, o sea, la parte 1 y la 2 también hay que revisar. ¿Cómo cuenta? O sea, claro, es uno solo. Me dicen el problema, objetivos, los indicadores del problema y su marco teórico. Esa es la exposición. Ah, ya, Licen, está bien. Y hay que enviárselo a su correo, ¿verdad? Los documentos. Sí, sí, a mi correo. A mi correo. Ya está bien, gracias. A mi correo, el día domingo pueden empezar a enviar, si quieren sábado, ¿no? Pero mejor si me empiezan a enviar el día domingo, de manera que ahí tenga todo concentrado para bajarlo a mi memoria, ¿ya? Licenciada, perdón, disculpe respecto a eso. El día domingo, ¿hasta qué hora debemos enviar? Hasta las 12 de la noche. Ok, está bien. Muchas gracias. Lick, perdón, una consultita, disculpe, tenía una duda respecto a lo del marco legal, ya que yo estaba con una empresa de construcción y encontré solo 3 leyes puntuales en el rubro de construcción como tal, pero sí encontré varias normativas como la normativa de suelo y todo eso, que no son como leyes, pero sí están en torno a eso. Tendría que ¿Pero ser, qué es? ¿Tu trabajo qué es? ¿Qué es es? un plan de, ¿Posicionamiento o...? sí, posicionamiento de marca. No, pues si es posicionamiento, no necesitas tener nada. No, no, o sea, a no ser que tal vez en proyectos en los que sí vayas a construir, sí, obviamente necesitamos la normativa, pero si vas a hacer posicionamiento no pasa nada. Ah, ya, Lick, muchas gracias. Ya, muchachos, entonces, cualquier duda, como les digo, pásenmela a través del grupo. Otra cosa, el licenciado Durán me ha dicho que por favor los certificados los va a dejar en mi oficina a partir del día miércoles de esta semana. O sea, pero no mañana, la siguiente semana. Entonces yo ya el lunes les voy a decir en qué horarios voy a estar para que pasen a recoger sus certificados, ¿ya? O qué día tienen presencial para que ellos los pueda llevar a su curso, ¿ya? Ya muchachos, entonces vayan a hacer su marco teórico.
Lick, buenas noches. Perdón que la moleste. ¿Puedo hacerle una última consulta? Dime. Ok. Bueno, en mi caso cuento con citas textuales directas de más, de 90 palabras, de 80 palabras. En ese caso, bueno, yo tengo entendido que según normas APA, si lo llegó a la referencia, no cuenta como plagio, pero usted dijo que arriba de 40 ya teníamos que tener un parafraseado, ¿no? Entonces, Sí, esa era mi duda, Lick. sí, yo voy a sugerir que tengan un parafraseado, porque si no, 90, 100 palabras, es pues o sea, toda la idea, plasmarla, me parece mucho, mm, no sé, hacer un mal uso de una referencia, de una información. Licenciada, perdón, una pequeña consulta más. Dime. De acuerdo a lo que es, digamos, por ejemplo, los que estamos haciendo proyectos referidos a lo que es la incrementación de ventas, en el marco legal, digamos, en mi caso, solo tendría que colocar, bueno, de mí es una empresa importadora, entonces solo tendría que colocar la ley de comercio y lo que es la normativa que regula la importación, ¿verdad, licenciada? O algo más. Sí, tu proyecto, pero es netamente inherente a la importación. O sea, es incremento de ventas, no dice exactamente si es de importación, o sea, no. Pues si es incremento de ventas, no necesitas eso. ¿Quién necesitaría reglamentación de importación? Un modelo de importación, por ejemplo. Modelo de importación de celulares de la China, yo que sé, no, plan estratégico de importación. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, porque el tema tiene que ver netamente con la normativa de importación. Ya, ok, perfecto, les va a disculpar. Gracias. Licenciada, disculpe una consulta, por favor. Muchachos, yo tengo que irme a un curso. Por favor, cualquier cosita, escríbanme. Ya les he dicho en el grupo. Me está esperando un curso en este momento para reunirnos por el tema del Congreso. Así que tengo reunión yo a las 9 en punto, ¿sí? Entonces, yo les voy a responder en el grupo todo lo que me vayan preguntando. Ok, Lisa, muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Gracias, Lick. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice.